Buenos días, estimados compañeros. El día de hoy presento ante ustedes el tema titulado Fiducia Supplicans, un documento de dicasterio para la doctrina de la fe, que en el fondo va a tratar sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Y ustedes se preguntarán qué sobre la doctrina católica de las bendiciones. En concreto, es otorgar el permiso a los sacerdotes y diáconos para realizar bendiciones espontáneas. Y cuando hablamos de espontáneas, significa que estas bendiciones van a diferenciar de esos sacramentales que suelen tener siempre un ritual, porque uno se sigue a los rituales. ¿Y para quiénes van a recibir estas bendiciones? Van a ser para parejas del mismo sexo, así como parejas del sexo opuesto que no están casadas, o parejas que civilmente están casadas, de las cuales al menos una parte ya se divorció, pero todavía aún no ha recibido una anulación porque ofrece una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, que va a permitir ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones estrechamente ligadas y vinculadas a la perspectiva litúrgica. De modo pues que este documento es sumamente importante porque va a ir aclarando lo que es la bendición litúrgica dentro de algún tipo de sacramento y la bendición espontánea dada en cualquier circunstancia en la cual encuentre a un sacerdote, que la vamos a ir explicando a lo largo de esta exposición. Este documento va a señalar que es un homenaje para todas aquellas personas que pertenecen al pueblo fiel de Dios, que adoran al Señor con tantos gestos de confianza y en su misericordia, y que en esa actitud religiosa piden al sacerdote, a la Madre Iglesia, una bendición para sus vidas. Hay dos motivos que han llevado para la composición de este documento. El primer motivo reside en la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo. Es decir, a la gente, algunos fieles han presentado esa idea de que si la Iglesia puede bendecir parejas del mismo sexo, y también sobre la posibilidad, debido a que el Papa Francisco es uno de los papas que tiene una actitud paterna y pastoral hacia la gente. Entonces, ante esa actitud de este Papa, se quería ver si hay una posibilidad de ofrecer nuevas precisiones acerca de la doctrina, y pues se llevó a cabo a través de un documento llamado Responsum Adubio, que es en realidad el documento antecedente del presente documento, que se escribió en el año 2021, se presentó en el año 2021, que es respuesta a la duda que surge en el pueblo cristiano de que si la Iglesia tiene o no la autoridad para poder bendecir las parejas homosexuales. La cual este documento va a responder negativamente diciendo que la Iglesia no tiene el poder de dar la bendición a uniones de personas del mismo sexo. Una vez conocido un poco el antecedente y más o menos acerca de lo que va a tratar este documento, los quiero mencionar cuatro doctrinas o cuatro puntos importantes acerca de la doctrina defendida en este documento. En primer lugar, es que si bien el documento trata sobre la bendición a las parejas homosexuales o del mismo sexo, el documento va a rechazar categóricamente cualquier tipo de rito que haga confundir que esa bendición que reciben espontáneamente por medio del sacerdote sea el reemplazo de cualquier otro sacramento. Por eso va a decir, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar o un rito litúrgico que pueda causar confusión. De esta manera, así como tampoco se pretende establecer un rito para esta bendición, tampoco con esta bendición espontánea se quiere oficializar ni convalidar el estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Entonces, es una primera idea clave del documento de que no se permite ritos que causen confusión. Luego, otra idea clave y también en la cual se manifiesta lo que es la defensa de la doctrina de la Iglesia Católica, tenemos acerca de que las relaciones extramatrimoniales son pecado y están prohibidos, de modo que solamente las relaciones se dan dentro del matrimonio.
y va a rechazar todo aquello que vaya en contra de lo que significa, por ejemplo, una unión exclusiva, estable, indisoluble entre un varón y una mujer naturalmente abierta a engendrar hijos. Esta convicción, va a decir el documento, está fundada sobre la perenne doctrina católica sobre el matrimonio, de tal modo que solo en el contexto del matrimonio las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. Pues una segunda idea, aquí tenemos que las relaciones solamente son dentro del matrimonio. Y una tercera idea sumamente clave en la cual se puede expresar la doctrina católica, que este documento lo va a afirmar categóricamente, es que la Iglesia no tiene poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. La bendición a parejas no lo tiene. Y ese es lo que ya se dijo en el año 2021 con el documento Responsum Dubium. Entonces, una cuarta y última idea clara que resalta sobre la doctrina de la Iglesia Católica, que lo va defendiendo, es que, dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta de alguna manera puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que se presume de ser un matrimonio, una práctica sexual extramatrimonial. De modo que este documento va a decir que la bendición espontánea no legitima estas prácticas sexuales extramatrimoniales o aquello que se presume ser un matrimonio entre un varón y una mujer. De modo que ahorita en este momento voy a presentar dos ideas más que permitir comprender cuál es aquella novedad que va a presentar el documento, porque hasta ahora hemos hablado sobre la doctrina que ya sabemos, la doctrina que es defendida por el documento. ¿Cuál es aquella novedad que presenta? La novedad que presenta el documento es la invitación a distinguir entre dos formas diferentes de bendiciones, litúrgicas o ritualizadas, y aquellas que son espontáneas o pastorales. Las bendiciones litúrgicas o rituales tienen una forma de realizarla y hay que seguirlo ese orden. En cambio, las bendiciones pastorales son más espontáneas y no tienen un rito. Ahora bien, para las bendiciones litúrgicas o ritualizadas se necesita una condición. Y más de un caso puede ser que esté en temas de moral pues rectos. Y en cambio, que cuando es una bendición más pastoral, no exige las mismas condiciones, va a decir el documento, de las bendiciones en contexto litúrgico o ritual. De modo que esta bendición, podríamos decir, es una forma de bendición no ritualizada, con la simplicidad del caso y la brevedad de su forma. Por ejemplo, imaginemos que en medio de una gran peregrinación, una pareja de divorciados en una nueva unión le dicen al sacerdote: por favor, denos una bendición, no conseguimos empleo, él está muy enfermo, no tenemos casa, la vida se nos vuelve muy pesada, que Dios nos ayude. Y en ese caso, el sacerdote puede decir una simple oración semejante a esta, ¿no? Señor, mira a estos hijos tuyos, concede salud, trabajo, paz, ayuda mutua, líbralos de todo lo que contradice su evangelio y concede vivir según tu voluntad. Amén. Y finaliza con el signo de la cruz sobre cada uno de ellos. De modo que sí puede recurrir el sacerdote a una bendición espontánea y sin ningún tipo de rito. Cuando esta bendición sea pedida por una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, esta bendición, para evitar que cause confusión, no se debe realizar al mismo tiempo con los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos. Ni siquiera, va a decir el documento, con las vestimentas, con los gestos y las palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Se entiende, por lo tanto, que no debería realizarse en un lugar destacado del templo o frente, por ejemplo, al altar, porque también crearía confusión en la gente.
Después de haber conocido un poco acerca de la doctrina que va a defender este documento y luego la novedad que presenta el documento, surge la pregunta entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante aquellos planteamientos que nos presenta el Dicasterio para la Doctrina de la Fe? Una de las respuestas es que para que este documento se entienda mejor, sería bueno que en las parroquias se dé un tipo de catequesis para que ayude a entender que este tipo de bendiciones no son una ratificación de la vida que llevan quienes la solicitan. Es decir, esta bendición espontánea no está aprobándote la relación extramatrimonial o aquella relación que no da de acuerdo a la moral cristiana. Así como no es una ratificación de la vida, tampoco es una absolución de aquellos estado moral en la cual te encuentres, porque esos gestos están lejos de ser un sacramento o un rito. También, después de dar una catequesis, si es que es necesaria en algunos lugares, tampoco no debemos rechazar el tema de bendecir a las parejas en irregularidad. Dice el Papa Francisco, no debemos perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes y a evitar ser jueces que solo niegan, rechazan y excluyen y no conocen a su grey. Una tercera idea que debemos hacer es educar la sensibilidad pastoral. En el numeral 35 el documento dice la sensibilidad pastoral de los ministros ordenados debería educarse también para realizar espontáneamente bendiciones que no se encuentran en el bendicional, o sea, es decir, en el rito. De esta manera tenemos tres ideas que vamos a poder aplicar en nuestras parroquias. Hacer una catequesis para que se entienda mejor el porqué del documento. Los párrocos no deben rechazar tampoco el hecho de querer bendecir a estas parejas sin irregularidad. Y debemos educar nuestra sensibilidad pastoral para no convertirse en tirano. ¿Y por qué debemos hacer estas tres cosas? Catequesis, no rechazar, educar nuestra sensibilidad. ¿Por qué? Primero, porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios bendice de dos maneras. Primero, en Números 6:24 nos dice que el Señor te bendiga y te proteja. Cuando la bendición lo recibimos de Dios, esa bendición lo recibimos sin ningún tipo de mérito. Es más, la bendición de Dios siempre sobrepasa nuestros méritos, de tal modo que esta bendición dada por Dios es una bendición gratuita. También en la misma Sagrada Escritura nos enseñan que hay una bendición ascendente, es decir, la que procede el hombre hacia Dios. Por eso el Salmo 103, en el verso 1 recita, bendice alma mía al Señor. También debemos no rechazar a la bendición a las parejas o que se llaman parejas, porque la bendición es algo que lo recibimos sin nada previo. El Papa Francisco nos propone una descripción del tipo de bendiciones que se ofrecen todos sin pedir nada acá. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, o cuando los sacerdotes van a bendecir algún bien de alguna persona rica, uno no se pregunta si esa riqueza la ha obtenido de buena manera. No lo vaya preguntando si esa riqueza lo ha robado, lo ha hecho con el sudor de su frente, sino que tan solo lo bendice porque es una persona que está pidiendo la bendición para sí mismo. Es una bendición espontánea, sin pedir nada a cambio. Y si las personas se acercan espontáneamente a pedir una bendición, tanto en las peregrinaciones, en los santuarios y también en la calle, cuando se encuentran con un sacerdote. Entonces, cuando uno se encuentra con un sacerdote en estos tres lugares, el sacerdote no necesita pues recurrir a un ritual, sino que espontáneamente le sale del corazón darle una bendición, una señal de la cruz o derramarle agua bendita si fuera el caso. También no debemos rechazar al tema de bendecir a las parejas en irregularidad, porque hay un interés de parte de la persona de recibir la gracia de Dios, aunque no por el medio ordinario que es los sacramentos, sino que reconociéndose desamparados y necesitados de la misericordia de Dios,
no pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que ruegan que todo lo que hay verdadero en sus vidas sea investido,